Mi nombre es Delis Nicole Ortega Ramírez, soy estudiante de la Maestría en Matemática para Educadores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, Centro La Vega. Lo que veremos a continuación es una versión previa y extendida de la presentación en el Cuarto Congreso Internacional de Investigación, Desarrollo e Innovación de la 24ª Jornada de Investigación Científica. En esta abarcaremos el tema de geometrías elíptica e hiperbólica en contraste con la geometría euclidiana. Dentro de los contenidos que veremos en el transcurso de la presentación, luego de una breve introducción con el contexto histórico del surgimiento de las geometrías no euclidianas ya mencionadas, veremos en primera instancia algunos modelos representativos de dichas geometrías y las métricas que se definen en cada uno de estos modelos. Luego veremos las métricas conformes y el factor conforme de las métricas estudiadas. De manera seguida, la curvatura en espacios no euclidianos, por supuesto contrastada con la curvatura en el espacio euclidiano. Luego veremos el teorema de Gauss-Bonnet y finalmente las transformaciones de Möbius, haciendo hincapié en una transformación especial que nos relaciona dos modelos representativos del plano hiperbólico, que es la transformación de Cayley. Bien, cuando se habla de geometría euclidiana, a lo que se hace referencia es a aquella que está fundamentada y estructurada a partir de esos 13 libros, de ese compendio del gran geómetra de la antigüedad, Euclides, quien en esos 13 libros él fundamentó las bases de esta rama de la matemática por medio de 5 postulados. En esos 5 postulados, él da la idea de punto, de recta, de segmento de recta, de lo que es una circunferencia, lo que es un ángulo, y el quinto postulado, que fue el más controversial de todos, en el cual él da la idea, la noción o fundamenta lo que son rectas paralelas. ¿Por qué es este el postulado más controversial de todos? Bueno, pues porque la aparente independencia que presentaba este postulado con respecto de los 4 primeros llevó a una serie de matemáticos de la época a cuestionarse si la geometría euclidiana podía prescindir de él, es decir, si a partir de los otros 4 se podía demostrar ese quinto y entonces tomarlo como un teorema y no como un postulado que fuera parte fundamental de la esencia de la geometría euclidiana. Entonces es ahí cuando inician los diferentes intentos o por demostrar el quinto postulado a través de los 4 primeros o de negarlo. Es entonces ahí cuando Playfair enuncia el quinto postulado de una manera muy particular y muy útil para los propósitos que nosotros tenemos el día de hoy. Playfair enuncia su enunciado, que más adelante se le conoce como axioma de Playfair, diciendo que para cualquier línea recta y para cualquier punto que no esté en esa línea, va a existir una única línea recta que pasa por dicho punto y que es paralela a la primera recta, entendiéndose aquí por rectas paralelas, rectas que no se corten. Esto es un enunciado equivalente al quinto postulado de Euclides. Y decimos que es de gran utilidad para nuestros propósitos porque negar el quinto postulado a través del axioma de Playfair nos va a traer dos conclusiones importantes. Si nosotros negamos el hecho de que por un punto exterior a una recta pasa una única paralela, entonces podríamos tener dos conclusiones importantes. O el hecho de que por un punto exterior a una recta pasen infinitas o el hecho de que no pase ninguna. Ambas son formas de negar el quinto postulado y esas son las dos formas en que surgen las geometrías hiperbólica y elíptica, como veremos a continuación. La hiperbólica, fundamentada por Bolyai y Lobachevsky, estos dos señores que están aquí, y la elíptica, de la cual uno de sus principales propulsores fue Riemann, este señor de acá. Entonces vamos a ver cuáles son las características, las propiedades fundamentales de estas geometrías y cómo éstas se contrastan con la geometría euclidiana a pesar de negar uno de los postulados fundamentales de la misma. Vamos a iniciar con la geometría hiperbólica. Sabemos que esta es una geometría no euclidiana, en este caso de curvatura constante negativa, en la cual por un punto exterior a una recta dada van a existir infinitas rectas que no cortan a la primera, es decir, infinitas rectas paralelas. Esta geometría va a estar descrita mediante una serie de modelos equivalentes entre ellos, que son los que veremos a continuación o alguno de ellos. El primero que veremos es el modelo del disco de Poincaré. Este modelo, su nombre nos da una idea de qué se trata, es exactamente eso, es un disco.
Los puntos que pertenecen al plano hiperbólico representado por el disco de Poincaré son nada más y nada menos las parejas ordenadas cuya distancia del origen son menores que 1, es decir, los números complejos cuyo módulo es menor que 1, los puntos que pertenecen al interior de ese círculo unitario. La frontera de este modelo va a estar dada por los complejos cuyo módulo es igual a 1 y los puntos que se encuentren sobre esa frontera no pertenecen al modelo, van a estar fuera del plano hiperbólico, se van a encontrar en el infinito y muchas veces se les conoce como puntos ideales. Otro aspecto importante sobre este modelo representativo es que, por ejemplo, cuando nosotros nos encontramos en el plano euclidiano, la menor distancia entre dos puntos va a estar dada por el segmento de recta euclidiana que los une. Por ejemplo, la menor distancia entre este punto y este va a estar dada por la longitud de este segmento de recta que los une, ¿verdad? En el modelo del disco de Poincaré, en esta representación del plano hiperbólico, la menor distancia, es decir, las geodésicas de este espacio, van a estar dadas o bien por arcos de circunferencia ortogonales a esa frontera o por segmentos de rectas euclidianas también ortogonales a la frontera, es decir, segmentos de rectas que pasen por el origen. Ahí tenemos especificadas los dos tipos de geodésicas. Estas van a ser las menores distancias que van a unir dos puntos en el plano hiperbólico representado por el disco de Poincaré. Este modelo se puede obtener por medio de proyección estereográfica a través del hiperboloide. Si nosotros proyectamos la hoja superior de este hiperboloide en el plano z igual 0, desde el punto que está marcado aquí, que es el punto 0, 0, negativo 1, entonces la parte superior del hiperboloide se va a mapear en ese disco unitario, en esa circunferencia unitaria, sobre el plano z igual 0. Si nosotros entonces parametrizamos esta recta que está aquí, vemos qué sucede con esa parametrización cuando z es igual a 0, entonces es así como se obtienen estas dos expresiones que nosotros tenemos aquí, que son las que nos van a permitir a nosotros obtener las coordenadas del punto dentro del disco dado un punto en el hiperboloide. Asimismo, se puede obtener la función inversa, que va a ser pues lo contrario. Dado un punto en el plano, un complejo z, nos va entonces a dar esta función que nosotros tenemos aquí, nos va a dar un punto sobre el hiperboloide. Esto es de gran utilidad porque si nosotros quisiéramos establecer una métrica para medir distancias dentro del disco de Poincaré, podríamos hacerlo a través del hiperboloide. Si nosotros tomamos estas expresiones que tenemos aquí y las diferenciamos, podemos obtener resultados muy interesantes. Si se toman estos diferenciales y se reemplazan en la métrica pseudoeuclidiana restringida al hiperboloide, una métrica inducida por la forma de Minkowski, por lo que va a tener dos direcciones positivas y una dirección negativa, y decimos que está restringida al hiperboloide por el hecho de que esta métrica va a medir distancias a lo largo de la superficie y no fuera de ella, que es lo que nos interesa para que capture esa curvatura negativa constante. Entonces, al reemplazar estos diferenciales en la expresión ya vista, se obtiene la métrica hiperbólica del disco de Poincaré, es decir, la forma de medir distancias entre dos puntos dentro del disco. Y esto más adelante veremos que es de gran utilidad para la finalidad de esta presentación, que es contrastar esas propiedades de la geometría hiperbólica con la geometría euclidiana. Otro modelo representativo estrechamente relacionado con el anterior es el semiplano superior de Poincaré. Los puntos del plano hiperbólico representados por este modelo no son nada más y nada menos que las parejas ordenadas cuya componente en Y es positiva. O dicho de otra forma, los números complejos cuya parte imaginaria es mayor que 0. En este caso, la frontera del plano hiperbólico está dada por el eje de las abscisas o la recta horizontal Y igual 0 y los puntos que se encuentran sobre esta línea recta no forman parte del plano hiperbólico, son puntos en el infinito. En cuanto a las geodésicas, al igual que en el disco de Poincaré, las geodésicas de este plano están dadas por arcos de circunferencia ortogonales a esa frontera que ya definimos, o bien rectas euclidianas también ortogonales al borde, que en este caso serán rectas verticales.
Decíamos al inicio que este es un modelo estrechamente relacionado con el anterior y esto se debe a que existe una transformación fraccionaria lineal que me transforma exactamente el disco de Poincaré en el semiplano superior. Utilizando esta transformación, también llamada transformación de Cayley, como veremos más adelante, sobre la métrica del disco que ya vimos, se obtiene entonces así la métrica del semiplano superior de Poincaré que nos indica cómo se comportan las distancias a dos puntos cualesquiera en este modelo representativo del plano hiperbólico. El último modelo representativo de la geometría hiperbólica que veremos el día de hoy es el modelo del disco de Beltrami-Klein. Este modelo también se obtiene por medio de la proyección estereográfica de la hoja superior del hiperboloide, solo que esta vez sobre el plano z igual 1 y desde el origen de coordenadas. Por medio de esta proyección, a cada punto de la parte superior del hiperboloide se le va a asignar un punto dentro del disco, obteniendo esta imagen que nosotros tenemos aquí. En el disco de Klein, de igual forma, la frontera del disco no representa parte del plano hiperbólico, lo que quiere decir que los puntos sobre la frontera son puntos en el infinito. Una diferencia sustancial entre este modelo y los anteriores son las geodésicas. Las geodésicas en el disco de Beltrami-Klein están dadas por segmentos de recta euclidianos, y como vemos aquí. Ahora bien, si bien es cierto que ese elemento de minimizar distancias es distinto en este modelo y los anteriores, aún así existe una equivalencia entre este modelo y los demás. Esto por el hecho de que los distintos modelos de la geometría hiperbólica vienen a representar exactamente las mismas propiedades, el mismo espacio, la misma curvatura, solamente que de manera distinta. Incluso es tanto así que se puede obtener el modelo del disco de Poincaré, que fue el primero que vimos, a partir del disco de Klein por medio de una serie de proyecciones sucesivas, como nos muestra esta imagen. Si nosotros tomamos el disco de Klein y sobre el disco de Klein colocamos una esfera tangente al disco en el origen de coordenadas, entonces se puede proyectar ortogonalmente esos segmentos de recta euclidianos sobre el hemisferio inferior de la esfera. De esta forma, esos segmentos de recta euclidianos van a quedar mapeados en arcos de circunferencia ortogonales al ecuador de la esfera. Finalmente, si se toma el polo norte de la esfera y se realiza la proyección estereográfica de esos arcos, entonces estos van a resultar en arcos de circunferencia ortogonales a un círculo más grande en el plano. Va a corresponderse exactamente con el disco de Poincaré y sus geodésicas. Esta expresión que tenemos aquí hace exactamente eso, asignar a cada punto del disco de Klein un punto en el disco de Poincaré. Con respecto a la forma de medir distancias en este espacio, nos va a resultar de gran utilidad la razón cruzada. Aquí podemos ver, por ejemplo, la distancia entre dos puntos en el plano hiperbólico representado por el disco de Klein va a estar dado por un medio del logaritmo natural de la razón cruzada. ¿Entre quiénes? Pues de los puntos a los cuales queremos calcular la distancia, que serían A y B, y de los puntos ideales del segmento que los une. Es decir, por ejemplo, si yo tengo en este segmento A y B y tengo en los extremos de ese segmento los puntos X y Z, que son puntos ideales, entonces la razón cruzada entre esos cuatro elementos me va a proporcionar a mí la información necesaria para yo hallar la distancia entre esos dos puntos sobre el plano hiperbólico. Esto porque la razón cruzada resulta de gran utilidad para medir cuánto se separan dos puntos entre los extremos del segmento proyectivo. Y pues la distancia hiperbólica, eso es lo que busca, comparar cuán cerca está cada punto del borde del disco. Y pues mientras más cerca estén del borde, más crece la distancia. Por eso es que este es un elemento importante para proporcionar la información necesaria al momento de calcular distancias en el plano hiperbólico. Adentrándonos ya en el otro tipo de geometría no euclidiana que nos concierne el día de hoy, veremos ya lo que es la geometría elíptica. Cuando hablamos de esta geometría nos referimos a esa geometría no euclidiana en la que por un punto exterior a una recta no existen rectas paralelas a la recta dada. El modelo más sencillo de la geometría elíptica es el modelo esférico, en el que los puntos se encuentran sobre una esfera y las geodésicas de este espacio son arcos de circunferencias máximas de la esfera, es decir, circunferencias que resultan de la intersección de la esfera con planos que pasan por el origen.
un punto sobre la esfera, que podría definirse por medio de coordenadas tridimensionales, en coordenadas esféricas va a ser de esta forma que nosotros tenemos aquí, donde ρ va a representar la distancia media desde el polo norte hacia el punto, es decir, ese ángulo entre ellos. Y θ va a ser la distancia en el plano x, y medida desde la parte positiva del eje x. Así entonces definimos un punto sobre la esfera en coordenadas esféricas. Tomamos estas coordenadas y hallamos sus diferenciales y reemplazamos en el elemento de longitud euclidiano, entonces se obtiene una métrica esférica, una métrica a la que responden los puntos sobre esa esfera, evidentemente acotando a ρ y a θ. Sabemos que ρ, al ser la distancia medida desde el polo norte, va a ir simplemente desde 0 a π, y efectivamente θ, que va a ir en el plano XY, debe de ir desde 0 hasta 2π. Para profundizar en esta estructura esférica y poder nosotros conectar la visión geométrica con el análisis complejo, resulta para nosotros fundamental, antes de proseguir, pues introducir lo que es la esfera de Riemann, que no solo sirve como una compactificación del plano complejo, sino que también nos va a permitir a nosotros describir la geometría elíptica mediante coordenadas complejas y pues transformaciones conformes. La esfera de Riemann no es más que un modelo del plano complejo extendido. Ahora bien, ¿qué es el plano complejo extendido que queda representado de esta forma? Pues es el conjunto de los números complejos unidos a un punto en el infinito. Entonces, la esfera de Riemann lo que hace es, por medio de proyección estereográfica, asignarle a cada punto sobre la esfera un punto sobre el plano complejo extendido. ¿De qué manera lo hace? Eso es lo que veremos a continuación. Lo hace de la siguiente manera. La proyección estereográfica toma puntos de la esfera unitaria y nos va a arrojar puntos del plano complejo extendido. Si el punto que toma de la esfera unitaria es el polo norte, entonces lo que nos va a arrojar esa función va a ser el punto en el infinito. Ahora bien, si el punto que toma de la esfera es un punto distinto del polo norte, entonces nos va a arrojar un número complejo, el cual responde a estas relaciones entre las coordenadas de la esfera y las coordenadas del punto sobre el plano complejo. Asimismo, se puede definir una función inversa, como esta que tenemos aquí, la cual va desde el plano complejo extendido a la esfera, es decir, toma un punto del plano y me arroja un punto sobre la esfera. Si el punto del plano complejo extendido que toma es exactamente el infinito, entonces esa función debe de arrojarme el polo norte de la esfera. Ahora bien, si es un punto distinto del infinito, entonces me va a arrojar un punto sobre la esfera que responde a estas relaciones que nosotros tenemos aquí. Esta última relación que acabamos de ver, que nos proporciona un punto sobre la esfera dado un punto en el plano complejo distinto del polo norte, puede resultar de gran utilidad si nosotros quisiéramos definir una métrica esférica obtenida por medio de proyección estereográfica. Esto con la finalidad de poder tener una métrica esférica en coordenadas complejas. Si nosotros tomamos cada una de estas componentes y obtenemos sus diferenciales para ser reemplazados en la métrica euclidiana estándar tridimensional, que es esta que tenemos aquí, se obtiene lo siguiente. Aquí tenemos el diferencial de x, el diferencial de y el diferencial de z. Reemplazando estos diferenciales en la métrica euclidiana estándar tridimensional y tras las simplificaciones del lugar, se obtiene esta expresión que está aquí, que es equivalente a la que tenemos aquí abajo, que es la métrica esférica, pero esta vez inducida por proyección estereográfica. Es decir, es una métrica que me va a indicar cómo medir distancias sobre la esfera, pero en coordenadas complejas. Esta forma de expresar la métrica esférica va a ser de gran utilidad para lo que veremos a continuación, pero no sin antes ver lo que es una métrica conforme. En una superficie de Riemann, las coordenadas locales siempre pueden elegirse como un número complejo. Ahora bien, una métrica riemanniana, en este caso G, va a describir cómo nosotros medimos longitudes y ángulos sobre esa superficie. Vamos nosotros a decir entonces que la métrica es conforme si en esas coordenadas complejas se puede describir la métrica de esta forma que nosotros tenemos aquí, o se puede plantear de esta forma, como la métrica euclidiana estándar en coordenadas complejas multiplicada
por alguna función suave positiva elevada al cuadrado. Eso es lo que nosotros estamos diciendo. La métrica va a ser conforme si yo la puedo escribir de esta forma, la euclidiana por un factor. Ese factor que debe corresponderse con estas características que nosotros tenemos aquí. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Bueno, resulta que multiplicar esta métrica euclidiana por este factor significa que nosotros estamos escalando uniformemente en todas direcciones, punto por punto. Y ese escalamiento va a mantener los ángulos, pero puede cambiar las longitudes. De ahí viene el término conformidad, de que preserva los ángulos. En otras palabras, una métrica va a ser conforme cuando la geometría local se comporta como la euclidiana, pero ampliada o reducida por un factor que va a depender de ese punto. Esa función rho de z que nosotros vimos es lo que se conoce como factor conforme de una métrica conforme. Lo que hace ese joven, ese factor conforme, es decirnos cómo se va a deformar la métrica euclidiana en cada punto. Por ejemplo, nosotros tenemos la métrica esférica inducida por proyección estereográfica, que es esta que está aquí. Si la observamos bien, ella se puede escribir como la métrica euclidiana estándar multiplicada por una función suave positiva, que es esta que está aquí. Esto que nosotros tenemos es simplemente el factor conforme elevado al cuadrado. Por lo tanto, el factor conforme va a estar dado por esta expresión de aquí. ¿Qué información nos arroja este factor con respecto de la métrica? Pues que a medida que ese módulo de ese complejo aumenta, entonces la escala va a disminuir, ese total va a disminuir. Por lo tanto, los puntos lejanos al origen en el plano se van a comprimir. Esto de aquí lo que hace es medir cómo la proyección estereográfica distorsiona los tamaños, pero va a preservar los ángulos. Y lo que nos refleja es que simplemente la esfera se va a ir aplanando más lejos del origen, pero va a conservar su estructura angular, porque es una métrica conforme, por tanto tiene que preservar los ángulos. En cuanto a la métrica del disco de Poincaré, es esta que nosotros tenemos aquí, de igual forma la podemos escribir como la métrica euclidiana estándar por un factor. En este caso, el factor conforme está dado por esta expresión de aquí. ¿Qué información importante nos revela con respecto a ese escalamiento de la métrica euclidiana? Pues a simple vista se puede ver que en este caso, cuando el módulo de ese complejo Z tienda a 1, ¿qué va a suceder? La escala va a crecer sin límite, porque ya nosotros sabemos que el borde del disco está a una distancia infinita y el borde son los complejos de módulo 1, ¿verdad que sí? En este caso, el espacio se va a estirar mientras más cerca del borde nosotros estemos, lo que va a reflejar perfectamente la curvatura de ese espacio. La métrica se ve euclidiana en el centro del disco, pero se va a deformar conforme nosotros nos alejemos. Es decir, mientras más cerca nosotros estemos del borde, más le va a costar a esos puntos moverse. Las distancias hiperbólicas crecen extremadamente rápido en las cercanías de la frontera del disco. Y toda esta información nos la da este simple factor que nosotros tenemos aquí. Esta información es sumamente importante porque ya nos va diciendo a nosotros cómo se va comportando el espacio a partir de la forma en que medimos las distancias. Y esto lo que hace es revelarnos información importante de la curvatura del espacio, tanto elíptico como hiperbólico. Es lo que nosotros veremos a continuación. Una vez que ya nosotros tenemos una métrica definida sobre una superficie, entonces viene la curvatura de Gauss a ayudarnos a nosotros a medir qué tanto se desvía una superficie de ser plana. Como vemos en esta imagen, la comparación, ¿verdad?, entre un segmento, un pequeño bloque de una superficie plana, una superficie esférica, y una superficie hiperbólica. Ella lo que hace es desviarse con respecto de este estado, que es el estado neutral, tal y como lo presenta la curvatura. Gauss nos muestra que esa curvatura, llamada en honor a la curvatura gaussiana, puede expresarse completamente en términos de las dos formas fundamentales. Y él nos proporciona esta expresión. Aquí básicamente nos dicen es que la curvatura gaussiana va a ser el cociente
entre la manera en que una superficie se dobla, que está determinada por la segunda forma fundamental, y la manera en que se miden distancias en un espacio, que está determinado entonces por la primera forma fundamental. Vamos a utilizar estos preceptos establecidos por Gauss para nosotros determinar la curvatura en cada uno de estos espacios. Iniciaremos hallando la curvatura gaussiana del plano euclidiano, que es nuestro estado neutral. Si nosotros quisiéramos parametrizar los vectores del espacio euclidiano que se encuentran sobre el plano XY, entonces tendríamos esta expresión que nosotros tenemos aquí. Para hallar la primera forma fundamental, simplemente necesitamos el producto punto de las primeras derivadas de este con respecto de u y de v. Ahí se obtiene que el coeficiente e va a ser igual a 1, f va a ser igual a 0 y g va a ser igual a 1 también. La segunda forma fundamental se necesitan tanto las segundas derivadas como un vector normal a esa superficie. Así como era de esperarse, las segundas derivadas me dan como resultado el vector nulo y pues simplemente un vector normal al plano XY va a ser de esta forma. Reemplazando, tenemos que los coeficientes de segunda forma fundamental se anulan todos y al reemplazar los de la primera forma fundamental y los de la segunda en la expresión proporcionada por Gauss, se obtiene la curvatura gaussiana del plano euclidiano es simplemente K igual a 0. Mostrando el resultado que nosotros esperábamos, el hecho de que el plano es una superficie con curvatura intrínseca nula, ¿verdad? Eso es lo que nosotros sabíamos que debía de pasar. Ahora bien, con respecto a la esfera, veamos. Si nosotros queremos hallar la curvatura gaussiana de la esfera, entonces podemos seguir el mismo procedimiento. Si parametrizamos la esfera en el origen de radio R que cumple con esta igualdad, entonces un vector de posición de un punto sobre la esfera en coordenadas esféricas va a estar dada de esta forma, como ya nosotros vimos. Los coeficientes de la primera forma fundamental los vamos a obtener nuevamente por medio del producto punto de las primeras derivadas. Ahora bien, para los coeficientes de la segunda forma fundamental, aparte de las segundas derivadas, vamos a necesitar un vector normal unitario. Sabemos que si nos encontramos sobre la esfera, cualquier vector de posición va a ser normal a la superficie. Es decir, cualquier vector que vaya desde el centro de la esfera hacia un punto sobre la esfera va a ser normal a la esfera, va a ser perpendicular. Ahora bien, yo necesito un vector normal y unitario. ¿Qué hacemos nosotros entonces para hacer que ese vector posición sea unitario? Pues simplemente debemos de pensar en el hecho de que ese vector posición, su módulo va a ser nada más y nada menos que el radio de la esfera. Entonces, dividimos entre el radio para que entonces el módulo del vector resultante sea unitario. Si nosotros tomamos este vector posición y lo dividimos entre el radio, entonces vamos a tener un vector unitario con estas componentes. Sería esas que están aquí. Realizando el producto punto entonces entre las segundas derivadas y el vector que obtuvimos, se obtienen entonces los coeficientes de la segunda forma fundamental, reemplazando estos resultados de acá con estos de más abajo en la expresión que nos proporcionó Gauss para hallar su curvatura. Entonces se obtiene que la curvatura de la esfera va a ser 1 entre el radio al cuadrado. ¿Qué información nos revela esta expresión? Bueno, pues que la curvatura de la esfera va a ser constante y positiva. Todos los puntos sobre una esfera se encuentran a un mismo radio, ¿verdad? Del centro, a una misma distancia. Por lo tanto, para cualquier punto sobre la esfera, la curvatura va a ser una constante y va a ser positiva porque el radio también es siempre positivo. En el caso de la esfera unitaria que nosotros utilizamos para la proyección estereográfica, entonces la curvatura de esa esfera va a ser simplemente positivo 1. Para la curvatura gaussiana del plano hiperbólico nos vamos a auxiliar del modelo representativo del disco de Poincaré y de una información importantísima que nosotros ya hemos discutido en esta presentación. Es el hecho de que la métrica hiperbólica del disco de Poincaré es una métrica conforme, es decir, es una métrica que se puede escribir como la métrica euclidiana estándar que multiplica a una función suave positiva.
En el caso del disco de Poincaré, ya nosotros incluso vimos qué información importante nos revela esa función suave positiva, a la que nosotros llamamos factor conforme de esta métrica conforme. Resulta que para métricas de este tipo, la curvatura gaussiana también se puede calcular por medio de esta expresión que nosotros tenemos aquí, donde ya sabemos lo que es esa exponencial de 2phi, va a representar nuestra función rho de z, y eso se va a multiplicar por la laplaciana euclidia, que va a estar dada por esas derivadas parciales de segundo orden. Si nosotros igualamos esto al factor conforme al cuadrado que ya nosotros hemos estudiado, eso nos va a permitir a nosotros hallar tanto la función phi de x, y como hallar esto que tenemos aquí, ¿verdad? Entonces, utilizando propiedades de logaritmos podemos despejar phi. Ahí es donde obtenemos esta expresión que tenemos aquí. Y por medio de esta expresión, entonces, hallar esas derivadas. Y nos va a resultar en 4 sobre 1 menos r al cuadrado, todo ese denominador al cuadrado. Reemplazando las expresiones obtenidas en esto que tenemos aquí arriba, se obtiene entonces que la curvatura del plano hiperbólico, específicamente en el disco de Poincaré, va a ser negativo 1. ¿Qué nos refleja esto? Bueno, que la curvatura del plano hiperbólico es constante y es negativa. En el caso del disco de Poincaré es justamente negativo 1, pero es constante y negativa, como habíamos discutido cuando hablábamos de la curvatura de este espacio. En una búsqueda por conectar la curvatura que nosotros acabamos de ver, la curvatura gaussiana de una superficie, con la forma global de una región sobre esta, entonces vamos nosotros a introducir lo que es el teorema de Gauss-Bonnet. Y lo vamos a utilizar para obtener conclusiones importantes con respecto a la suma de los ángulos interiores de un triángulo en los diferentes espacios estudiados y el área de dicho triángulo. Una conclusión del teorema es lo que nosotros tenemos aquí. Sea R una región simple compacta sobre una superficie M, entonces va a suceder lo siguiente. La integral de la curvatura gaussiana sobre la región más la curvatura geodésica a lo largo de la frontera, y a eso añadiéndole los ángulos exteriores, los vértices de esa frontera, se van a combinar para producir una constante, que en este caso es 2pi. Nosotros estamos entonces frente a un polígono geodésico, en este caso un triángulo geodésico, un triángulo cuyos lados son geodésicos del espacio estudiado. Entonces la curvatura geodésica a lo largo de los lados del triángulo se va a anular, simplificando más la fórmula. Además, los ángulos exteriores en un punto dado en cada uno de los vértices, nosotros lo podemos plantear como pi menos el ángulo interior adyacente. Entonces ya tenemos una expresión mucho más manejable para las finalidades que nosotros pretendemos estudiar. En el caso de un triángulo hiperbólico como este sobre el disco de Poincaré con ángulos interiores alfa, beta y lambda, entonces la suma de los ángulos exteriores va a estar dada por pi menos alfa más pi menos beta más pi menos lambda, que simplificado nos resultaría de esta forma. Si restamos esta expresión en ambos lados de la igualdad, se simplifica de esta manera. Ahora bien, nosotros sabemos que en el modelo del disco de Poincaré, la curvatura es constante negativa, es negativo 1 específicamente. Esa constante sale de la integral y nos va a quedar simplemente negativo 1 por la integral sobre la región por el diferencial de área, que es simplemente menos el área de esa región, de ese triángulo hiperbólico. Y eso va a ser igual a esa expresión que ya nosotros teníamos del otro lado de la igualdad. Vemos así entonces que el área de un triángulo hiperbólico va a estar dada simplemente por el defecto angular, es decir, lo que le falta a la suma de esos ángulos interiores para hacer 180. De aquí, un resultado importante es el hecho de que la suma de los ángulos interiores de un triángulo hiperbólico nunca va a exceder 180 grados. En el caso, por ejemplo, de un triángulo esférico, va a suceder lo mismo en la parte superior con respecto a la simplificación de los ángulos exteriores, de la suma de los ángulos exteriores, simplemente que ahora la curvatura gaussiana está dada por esta expresión, 1 sobre el radio al cuadrado.
Reemplazando se obtiene que el área de un triángulo esférico va a estar dado por el radio al cuadrado que multiplica a la suma de los ángulos interiores menos pi. Si nos encontramos frente a una esfera unitaria, entonces el área va a estar dada simplemente por el exceso angular, es decir, lo que le sobra a la suma de los ángulos interiores con respecto a 180. Y ya nosotros sabemos que 180 es la suma de los ángulos interiores de un triángulo euclidiano. Es decir, tenemos la geometría euclidiana con la métrica euclidiana estándar y una curvatura nula. Entonces, en este espacio, la suma de los ángulos interiores de un triángulo va a ser pi. Por otro lado, en la geometría hiperbólica, que ya nosotros hemos representado de distintas formas y sabemos que este espacio tiene una curvatura constante negativa, aquí se puede ver cómo el espacio se contrae hacia el centro y se expande en los bordes, entonces la suma de los ángulos interiores va a estar siempre por debajo de la suma de los ángulos interiores de un triángulo euclidiano, siempre va a ser menor que 180. En cambio, en la geometría esférica, donde se ve el espacio expandido, ¿verdad? Y una curvatura constante positiva, entonces la suma de esos ángulos interiores siempre va a ser mayor que el límite que puede alcanzar en un triángulo euclidiano, es decir, siempre va a ser mayor que 180 grados. Tal y como hemos visto hasta el momento, el plano complejo, en específico el plano complejo extendido, ha sido una herramienta fundamental para nosotros estudiar la geometría tanto hiperbólica como elíptica. Es por eso que hemos decidido abarcar un poco sobre las transformaciones de Möbius, porque estas son transformaciones que van del plano complejo extendido al plano complejo extendido. ¿De qué forma se dan estas transformaciones? Son transformaciones que, dados a, b y c y d, que son los coeficientes de esa función, tal es que su determinante es distinto de cero, entonces a esa función t de z se le va a considerar una transformación de Möbius si cumple con estas condiciones, que el complejo que se le introduzca, si es distinto de menos d sobre c, entonces ella me va a arrojar un complejo que va a cumplir con esta relación. Ahora bien, si yo la introduzco, menos d sobre c, entonces me va a arrojar el infinito, porque ese es el complejo que me anula el denominador. Y si yo le introduzco el infinito, lo cual es posible porque la función actúa sobre la esfera de Riemann, entonces ella me va a arrojar A sobre C. Una propiedad importante de las transformaciones de Möbius es que estas transformaciones siempre se pueden descomponer en transformaciones mucho más simples. Y como nos plantean aquí, estas se pueden expresar como composiciones de homotesias, rotaciones, traslaciones y la inversión. Esto es importante resaltarlo porque la inversión es una transformación que va a transformar rectas y circunferencias en rectas o circunferencias. Entonces, estamos combinando una transformación que realiza esa acción con homotesias, rotaciones y traslaciones. Para tenerlo un poquito más claro, ¿qué es lo que va a hacer una transformación de Möbius? Pues una recta va a poder transformarse en una circunferencia se va a poder transformar en otra circunferencia y una recta la va a transformar también en otra recta. Este comportamiento es característico de las transformaciones de Möbius por el hecho de que estas transformaciones son transformaciones conformes, es decir, van a preservar ángulos y además van a preservar la forma general de esas curvas que nosotros acabamos de mencionar. Y si bien es cierto que las transformaciones de Möbius son transformaciones de la esfera de Riemann, estas transformaciones también sirven de herramienta para funciones importantísimas del plano complejo extendido y del plano hiperbólico a la vez, como nosotros veremos a continuación. Un ejemplo importante de lo que acabamos de mencionar es la transformación de Cayley, una transformación que se mencionó al inicio de esta presentación, que es una transformación de Möbius, una transformación fraccionaria lineal, que lo que va a hacer es simplemente enviar el modelo del semiplano superior en el modelo del disco de Poincaré. Esta función toma la frontera del semiplano y la va a enviar en la frontera del disco. Y asimismo el interior de este modelo representativo en el interior del otro modelo.
Además, va a tomar las geodésicas del semiplano superior y las va a enviar también en geodésicas del modelo del disco. Si, por ejemplo, nosotros tomamos una geodésica en el semiplano superior, nosotros sabemos que las geodésicas en el semiplano superior están dadas por o arcos de circunferencia ortogonales al eje de abscisas o rectas verticales. Si tomamos esta recta vertical restringida a y mayor que 0 porque pertenece al semiplano superior, entonces si nosotros queremos saber cómo Cayley envía esa geodésica en el disco, lo que queremos es hallar la ecuación de esa imagen, es decir, ¿qué ecuación tiene la imagen dada por esa transformación de Cayley en ese otro plano en el cual está representado el disco de Poincaré, ese plano que se puede llamar el plano W? ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Pues vamos a escribir el complejo Z en función de W. Esto es expresarlo por medio de la inversa, la transformación de Cayley. Si escribimos ese complejo W en función de sus componentes, U y V, y simplificamos esta expresión, la desarrollamos y separamos su parte real e imaginaria, se obtienen estas dos expresiones que nosotros tenemos aquí. Ahora bien, debemos de imponer la condición de la geodésica. ¿Cuál es la condición de la geodésica? Que x es igual a 1. Entonces vamos a tomar la parte real y la vamos a igualar a 1, obteniendo esta expresión que nosotros tenemos aquí, simplificando esa expresión, pasando los términos a un mismo lado de la igualdad y completando los cuadrados, se obtiene el resultado que se obtiene es esta expresión de aquí, u menos 1 al cuadrado más v más 1 al cuadrado igual a 1. Es decir, que la imagen de esta recta, de esta geodésica del semiplano, va a ser una circunferencia de centro 1, menos 1 y de radio 1. Si nosotros contrastamos esta ecuación con el disco de Poincaré, que es una circunferencia unitaria, entonces nos daremos cuenta que lo que obtuvimos fue un arco de circunferencia ortogonal al borde del disco de Poincaré, es decir, una geodésica de este modelo. Así hemos ejemplificado que una transformación de Mobius me envía rectas en circunferencias y en este caso la transformación de Cayley envía el semiplano superior en el disco de Poincaré preserva las geodésicas, es decir, me envía geodésicas del semiplano y geodésicas del disco de Poincaré. Finalmente, resulta oportuno concluir resaltando la importancia de esa relación, ese contraste entre las geometrías hiperbólica y elíptica con respecto de la geometría euclidiana para nosotros poder analizarlas, ya que la geometría euclidiana se sirvió de una herramienta fundamental para nosotros establecer relaciones entre los espacios objeto de estudio. Nosotros pudimos analizar las métricas hiperbólica y elíptica por medio de un contraste con la métrica euclidiana, estableciendo que las métricas que nosotros queríamos estudiar eran conformes a las euclidianas y por tanto localmente se comportaban como la euclidiana, pero ampliada o reducida por un factor que iba a depender de la posición del punto que se estuviera tomando en cuenta. Asimismo, la curvatura gaussiana la pudimos estudiar contrastándola con la euclidiana, teniendo en consideración el hecho de que la curvatura gaussiana de esos espacios iba a medir cómo esos espacios se desvían con respecto del espacio euclidiano. Y asimismo vimos transformaciones conformes que nos relacionan estas tres geometrías, nos relacionan el plano complejo, nos relacionan el modelo esférico dado por la esfera de Riemann en proyección estereográfica y estas mismas transformaciones se sirven de herramientas para brindar transformaciones entre distintos modelos del plano hiperbólico. Aquí se presentan las referencias utilizadas para la elaboración de esta presentación. Y pues muchísimas gracias por la atención brindada. Esperamos que cada uno de los conocimientos brindados mediante esta presentación sean de sumo provecho para cada uno de ustedes.